Sobre la tristeza he elegido también una obra occidental sobre la aflicción. Bueno, he elegido sobre la tristeza una india y una occidental. La occidental es lo que inmediatamente viene a mi cabeza cuando pienso en la tristeza en el arte, que son esas pinturas de Munch de su hermana pequeña enferma. Tiene muchas y muchos grabados, y he elegido esta en la que la niña está a punto de morir y está su madre junto a la cama, la aflicción, en la que yo creo que representa no solo por el tema de la escena, sino por esos colores ácidos, ¿no? La situación emocional que están viviendo. Y también sobre la tristeza, sobre la infelicidad, he elegido una obra de una artista contemporánea india muy interesante que se llama Rita Sergil, que es una mujer que vivió una época que no le correspondía, murió muy joven, posiblemente, bueno, no se sabe si después de una paliza de su marido o después de un aborto. Es una historia muy oscura sobre la que no se ha investigado lo suficiente. Ella era una mujer totalmente emancipada, que estudió pintura en París, que habló abiertamente de su bisexualidad en un momento en que en India eso era impensable, y que pintó mucho a la occidental cuando estaba en Europa, pero cuando regresa a India empieza a pintar según la escuela de Bengala, empieza a volver a la tradición artesanal, ¿no? de los pintores tribales, y empieza a centrar su temática en las mujeres y en la condición de las mujeres en India. Las pinta siempre con esa tristeza, con esa infelicidad, en esos ambientes opresivos que ella ve, sobre todo en las mujeres aldeanas de India. El siguiente apartado es el de la tristeza. Aquí he seleccionado 4 obras. La primera es una de mis preferidas, que trabajo bastante en las clases. Se llama El grito, de Munch. Bueno, yo la utilizo sobre todo para evocar en lo que he considerado las 5 fases de elaboración del trauma, he denominado fase del atravesamiento del objeto. Sobre todo por la característica de la obra, de que lo que transmite es más que un grito ahogado, ¿no? Un grito que no sale de la garganta de este pseudo personaje, ¿no? Que Munch pinta, y que se refleja en la aparente indiferencia de estas 2 figuras que aparecen al final de la obra frente a la angustia que denota el personaje. Por eso, dentro del apartado de tristeza, la he colocado en el apartado o subapartado de sufrimiento, ¿no? Como una manifestación de sufrimiento extremo en esta obra. Después, respecto a la decepción, he vuelto a utilizar una obra de Munch, en este caso relacionada. Bueno, se ve un hombre sentado frente a una botella de vino con un gesto absolutamente triste, melancólico, y por tanto también un poquito más vinculada a la soledad, pero también al encuentro con un objeto de adicción, que en este caso podría ser el alcohol, ¿no? Así que, bueno, ese apartado de reflejar un elemento adictivo también, ¿no? Se llama Autorretrato con una botella de vino. Y una tercera obra de Munch, como veis, para reflejar la tristeza, me he centrado mucho en este autor, que evoca una separación.
un hombre desgarrado que se echa la mano al corazón, y una mujer así que se difumina, y en una pintura un poco más surrealista, ¿no? Como alejándose de él, ¿no? Bueno, creo que no hace falta comentarla, ¿no? Denota el dolor de la separación. I could say something about the work of Donatello that is in the Uffizi and not in the Uffizi and in the Duomo Duomo in Florence. I was hesitating also a little bit. I chose it for sadness, for suffering, especially because of the wood and the way the statue, the image is carved in that wood, and maybe it's difficult to see it in the image, but if you see it in real, and also the dimension, it's not a very big statue. It's just, I think, it's not even one-on-one real person. It's maybe just a little bit smaller, but it's a very tactile, sensitive, suffering way curved. So that's an image me myself like also very much. Well, these are some of the elements, of the images. What was for you the most difficult? You say that related with anger and fear? Yes. Well, I find it always difficult to link one-on-one an emotion or an expression to a painting. Because if a painting for me or an artwork is good artwork, it's often larger than one emotion. It's often in creating a context, creating an atmosphere, creating a narrative, and then you can explain the work maybe in more directions. And in which way do you think they could help clients or patients to open or to be projected if you show them some image, not linked with emotion, but just show them and ask them about the images? In what way? For example, the images that you have selected, if you would use it with your group of clients, which one do you think could be interesting to open or to make some projections or to start as a motivation? Well, it depends on the goal of the session. The clients I work with have rather difficulties to explore and to admit their own emotions. With drug addicts, they don't want to feel or they don't want to show emotion. So I use artwork, and I have a lot of books and photos like these, just more to start a kind of discussion, this kind of a narrative between them, to try to get them a little bit more open. Just then maybe I tried Kate Colvitz, the drawing sadness, but really in sadness. Also, of course, because I know the history of
the war, and the images about war and the loss. But also I think she made in this drawing a choice for an expression that we all know very well. It's not only the eyes, but it's the image of the hand supporting the head, and the attention is not really also on the eyes of seeing it, but just I don't see it anymore. It's a little bit. This was very difficult. Really? Again, I wanted to choose a face. Somehow I needed to see the eyes. And it wasn't so easy to find the eyes, but I feel that they are sad. And here also I see a bit neglect, because the person there is again between something to trust or not to trust, and not knowing what happens. So I think that sadness is connected to not knowing something, some process is going on, it's not finished. Yes, and neglect, it seems to me that the person is expecting something what he or she couldn't get, or he or she feels that it's not possible. I'm Too Sad to Cry is the name of his movie. I'm Too Sad to Tell You. That's it. And he's a very young man. I think it's really touching the way you feel how he feels. I feel how he feels. Mm-hmm. It's such a deep emotion. So he doesn't talk, but he tells how sad he is. It's such a pure expression in his face. Yeah. It looks like your face is like a bit of a mirror of his expression. Yeah. That's how you feel it inside. Yeah. You can feel with him. Yes. Yes. The first time I saw it, I was really shocked about it. I saw it in a museum and I thought, who is making a film like this? And I was looking at it and it was so incredible. Mm-hmm. Yeah. And I still think it's incredible. Yeah, and does it touch your own sadness inside? Yes, I think so. Yes. Maybe. It's about recognition. I don't know. I don't have any image about my own sadness, but it touches. Mm-hmm. Yeah. Yeah. And that he isn't using words, or that there isn't any sound, makes it more intense. Yes. Yeah. Yes, that's true. Yeah. Image. Yeah. Yeah. And
He didn't become very old, I think not even 30. He was a young artist. And he was always making art in a very challenging way. He made films of that he was made himself fall out of trees or from rooftops. And one day he disappeared with a boat, never came back. Oh, whoa. Yeah, and nobody knows if this was what he wanted or not. Mm-hmm. But later they found out that this might be mirroring. I don't know if he wrote about it, but what I remember is that he was mirroring that his father was in the Second World War and he was Jewish. And well, the father didn't talk about it. And so this is about what he feels about his father. Mm-hmm. Yes. Mm. So, yeah. Very impressive. Yeah. 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 Do you think this can help others To see it. to see it? Yes, I think so. Yeah. Yeah. In what way? Maybe to recognize that you don't know how to give words, but maybe make a film without words, or maybe show emotions without telling. Think about ways how should you show emotions without telling. Should you do it with a film or with your face, or should you use colors, or that kind of, Yeah. yeah. How should you express sadness? Mm-hmm. Yeah. Okay. And there's another one about sadness. It's a little girl on the couch. Oh yeah. It's a painting from Kirchner, which is in the Groninger Museum. It's it also has a contradiction because the colors are quite beautiful and happy. Mm-hmm. And the girl is very lonely and sad, being alienated. Yes. Mm-hmm. I think this might be a mirror for people who have difficulties to talk about I feel alone. But when you look at the mirror, then maybe you can talk about the painting. Mm-hmm. Yes. Or Yes. ask, what should you like to give the girl, or that kind of questions. Yes. Yeah. I also think it's very touching. Yeah. Is she absolutely alone, or there's a cat? Yes. What's the meaning of the cat? Yes, but the cat is not close, No, or it's not also close, it's alone. Not, yeah. Not attached. No. Yeah. It's a beautiful painting. Yeah. Really. Have you seen it? No. Bueno, tristeza, aflicción, abatimiento y melancolía eran la emoción primaria, secundaria y terciaria, aunque había algunas más, había a veces cuartas emociones que se podían seguir en ese hilo, y quizá una imagen que a mí me viene a la cabeza cuando veo esos tres estadios emocionales pueda ser este retrato de Elena de Kay de Winslow Homer. Es interesante porque muchas veces cuando trabajas con una obra como esta hay mucha discusión sobre si está triste, está abatida, está melancólica o no, y por eso también es una de las dificultades de encuadrar las obras, porque las obras son tremendamente proyectivas. Quiere decir que lo que vamos a ver en una imagen tiene que ver con los elementos de composición, con la narrativa, con los colores, con los tonos, pero tiene que ver con la experiencia personal de cada espectador y cada visitante, y eso hace que dentro de la misma obra pudiéramos discutir si esta mujer está serena o está enfadada, que es lo que pasa muchas veces delante de las obras. Lo que para nosotros puede ser un elemento claro, visto en una contemplación de grupo, puede ser un elemento de discusión. ¿Podría encajarnos en amor y desamor? Sí, cuando conocemos también algo sobre la obra. Vemos un elemento como la rosa caída, como el pétalo que sale hacia el espectador, y entendemos
entendemos no por el rostro de la mujer, que es bastante neutro y es bastante inexpresivo, muchas veces dudan si está dormida o si tiene los ojos abiertos, aunque cuando te acercas, es un cuadro de una dimensión, ya estáis viendo, muy pequeña, cuando te acercas ves que tiene los ojos abiertos y que está como en un estado de meditación y que podría entrar en el desamor o en la melancolía amorosa. Es una mujer en la que la emocionalidad la interpretamos a través de su gestualidad corporal, a través de esa cabeza baja, a través de esos hombros echados hacia adelante, las manos recogidas con el libro. Elena de Key es pintora, una pintora de flores, creo recordar, y durante un verano va a estar pintando, o varios veranos va a estar pintando con Winslow Homer. Elena de Key y Winslow Homer tenía o tiene fama, o creo recordar en las cosas que he leído, de ser una persona bastante misántropa, con dificultades, con no una fácil relación, pero sí que tiene una gran sintonía y una buena relación con Elena de Key a través de una correspondencia que se guarda en la Smithsonian. Podemos seguir toda esa relación y Elena de Key llega al momento en el que se compromete con Gilder, un editor y poeta, que llega a ver esta obra de Winslow Homer y a la que le dedica también un poema, y en el que claramente lo que estamos viendo no es la emocionalidad seguramente de Elena de Key, sino la emocionalidad de Homer al sentir ese amor perdido o esa relación o esa posibilidad perdida con Elena en este momento. Los elementos también nos hablan en ese lenguaje de las flores, muy del 19, igual que el lenguaje de los abanicos, de ese amor perdido o ese amor roto o ese amor desvanecido. También podría hacer una referencia a su vinculación a la pintura y a la pintura floral y a ese nuevo paso que está dejando y que puede significar el abandonar muchas cosas. Es un espacio vacío, un espacio de tránsito. Muchas veces los espectadores lo vinculan a un pasillo y lo vinculan a ese lugar de paso. A veces ven una mujer viuda, aunque cuando miramos el color del vestido nos damos cuenta de que no es negro, sino que es un tono verde muy oscuro, y además que hay una camisa blanca y que responde más a las modas de la época que a ese estado de viudedad del que hablan. Lo que sí es que hay un momento de espacio detenido, hay un momento de reflexión, y que entraría también con esas ideas de abatimiento, melancolía, no recuerdo cuál era la otra, y aflicción de la que hablábamos. Aunque ya digo que es una obra que puede generar bastante discusión en cuanto a los estados emocionales. Había una que era tristeza, sufrimiento, agonía. Quizá esas categorías puedan encajar muy bien en una obra como la de Bacon, también una obra que responde a la realidad del ser humano en la segunda mitad del 20 en Europa, y es una obra que por color quizá no nos lleva a esa sensación de dificultad o de dolor, pero que si analizamos los elementos, la fragmentación del personaje, su soledad dentro del centro de ese espacio escénico que genera Bacon, esa especie de línea que nos recuerda a un envase de cristal, como una persona que está siendo casi observada, y un elemento como el de la silla giratoria que nos da la sensación de que va a toda velocidad, donde la identidad de la persona está fragmentada, perdida, podría encajar dentro de esos elementos. Volvemos, y bueno, aunque ya os lo he repetido en otras imágenes, volvemos a esa dificultad que hay de encajar dentro una imagen, dentro de una categoría emocional, sobre todo por la subjetividad del espectador y cómo los detonantes de lo que suceda ante la contemplación de la obra no van a tener que ver solo con los elementos formales que están en la obra, sino con la vivencia, la narrativa de cada persona, y no va a ser lo mismo cómo ve un español esta obra que cómo la puede ver alguien de Paraguay o cómo la puede ver alguien de Egipto o alguien que viene de una situación traumática, y cómo vamos, o yo mismo o vosotros, cómo lo vamos a ver, y sobre todo cómo nos va a impactar. Hay elementos que sí podemos entender, como es esa fragmentación, esa destrucción, esa distorsión del cuerpo y la imagen, que nos llevan a esos elementos de los que hablabais, de sufrimiento, de agonía, incluso de angustia, que son algunas de las ideas y de los intereses principales de un autor como Bacon en este momento y en esta escuela de Londres. Esta imagen de Martha Rosler
perdón, de Martha Wilson, no Martha Rosler. Voy a empezar. Esta imagen de Martha Rosler, yo construyo la imagen de mi perfección, yo construyo la imagen de mi deformidad, la tengo asociada a la tristeza, la aflicción y el abatimiento. No tanto por el tipo de obra que hace Martha Wilson, sino por la obra en concreto. Martha Wilson está escrita en un grupo de mujeres que trabajan la mascarada y disfrazarse de diferentes roles para hablar precisamente de que la identidad no es algo esencial, sino una performance. La identidad no es algo con lo que nazcamos y que esté en nuestro interior de una vez y para siempre, sino que es una construcción social en la que tú puedes intervenir, de manera que puedes elegir tu conjunto de roles que se superponen y justaponen para construir tu propia identidad, ¿no? Que no es tanto una ontología, como decía muy bien Judith Butler, como un conjunto de acciones o como una performance. Pero esta imagen en concreto me parece triste, ¿no? Porque está jugando de una manera muy sencilla a esto. Yo puedo construir la imagen que quiera, la de mi deformidad y la de mi perfección. La imagen de la deformidad es muy terrorífica, parece una persona maltratada, vapuleada por el mundo, probablemente alguien con una dificultad digamos, de esclarecimiento de género, muy probablemente, o eso parece, que no encuentra su lugar. Pero la imagen de la perfección es casi más triste, porque es una imagen de una enfermedad tan convencional y tan trillada y tan también fea, digamos, ¿no? En todos los sentidos posibles, que es como si no hubiera forma para mí en esta imagen de salir de ese abatimiento. Ni una ni la otra, ¿no? La de la chica sonriente es también una imagen, para mí, que provoca muchísima melancolía. Sí, está sonriendo un poco, sí, es una chica convencional, pero todo aquello también parece como de nuevo una especie de lugar en el que te han atrapado, un lugar rígido en el que no quieres estar. Entonces, en este caso en concreto, en esta obra en concreto de ella, ninguno de los estereotipos acaba siendo más que un lugar de aflicción, efectivamente.